Bueno, pues, me he asustado. Buenos días a todos. La verdad es que no sabía si iba a estar hoy aquí compartiendo este mensaje. El Carlas no lo sabe, pero estuve a punto de llamarlo hace 3 semanas y decirle que buscara a otra persona para compartirlo. Primero por el texto, porque me toca mucho ahora en estos momentos. Y segundo, porque no sabía si tendría el tiempo, la energía y la concentración para poder prepararme el mensaje. Pero después de varios consejos, pues aquí estoy. La palabra de Dios siempre nos ayuda y nos reconforta, y este texto también me ayuda a pensar en mi Padre y a recordarlo. Así que Alex Sánchez ya nos puso en contexto la semana pasada y adelantó un poco. Bueno, adelantó un poco, no, adelantó de que voy a hablar yo hoy. Siguiendo con la serie de Efesios, nos vamos al capítulo 6, versículos del 1 al 9. Y es un pasaje que nos habla de relaciones importantes en nuestro día a día, sobre todo en una época de nuestra vida. Y dice así. Bueno, no sé si está apagado, encendido. Siempre tengo problemas con el mando. Ahora sí. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Efesios capítulo 6, del 1 al 9. Y os voy a hacer 2 preguntas y quiero que levantéis la mano. ¿Cuántos de vosotros sois padres? Muchos, muchos. Y ahora, ¿cuántos de vosotros sois hijos? Muchos. A lo mejor hay alguien que no es padre y actualmente no es hijo, pero lo ha sido. Así que creo que esto va para todos nosotros. Lo primero que nos dice el pasaje. Vamos a las relaciones entre padres e hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En estos versículos, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y les da a los hijos 2 instrucciones: obedecer y honrar. Los hijos hacia los padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En Colosenses, también Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cuánto cuesta obedecer? ¿No? Desde niños y mayores también, a nadie le gusta que le digan lo que tienen que hacer, normalmente. Obedecer en el Señor, dice, no se trata de una obediencia basada en el miedo o en la imposición. Se trata de una obediencia que reconoce la autoridad del otro. Obedecer en el Señor implica obedecer con respeto, reconocer
la autoridad del otro y entender que Dios usa a los padres para formar nuestro carácter. Y una pregunta sería, ¿y los hijos siempre tienen que obedecer a los padres? No, no os asustéis, toda la vida no, ¿eh? No, no es así. En la vida de un hijo hay varias etapas. La etapa de la infancia, de la adolescencia, la juventud y ya cuando uno es adulto. En la infancia y en la adolescencia, si tú le dices a tu hijo de 13 años que a las 10 tiene que estar en casa, pues a las 10 tiene que estar en casa. Obediencia. Cuando es un adulto joven, podríamos decir, ¿no? ¿Le debe obediencia absoluta a sus padres? Aquí me voy a meter, no sé, esto tampoco lo especifica mucho, pero... A ver, si tú eres un adulto joven y tienes un mínimo de independencia, hombre, no es esa obediencia ciega como cuando eres pequeño, pero si vives en casa de tus padres, cierta obediencia sí que debes. Tienes que obedecer ciertas normas de convivencia como mínimo. Ahora bien, cuando tú ya eres un adulto y te independizas, ya no debes esa obediencia a tus padres, pero sí honra, que luego hablaremos de la honra. ¿Hay límites en esa obediencia? Es decir, ¿en todo hay que obedecer a los padres siempre? Pues sí, creo que sí, que hay límites en esa obediencia, porque dice obedecer en el Señor. Y eso implica que si hay cosas que tus padres te piden, que tú sabes que no agradan a Dios, ¿a quién hay que obedecer primero? Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, tu padre o tu madre te piden que mientas. ¿Qué haces? ¿A quién le debes primero obediencia? A Dios. Segunda instrucción, honrar. El quinto mandamiento en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Obedecer y honrar no es lo mismo. Obedecer es una acción y honrar es más que una acción, es una actitud del corazón. Mientras que la obediencia de un hijo a un padre es temporal, la honra es para siempre. Siempre hay que honrar a nuestros padres. ¿Y qué es honrar a los padres? Honrar es tratarlos con respeto, valorarlos, agradecerles lo que han hecho o lo que hacen por nosotros, ayudarlos cuando nos necesitan, cuidarlos cuando nos necesitan. Eso es honrar a los padres. Y honrar no significa que estés de acuerdo con todo lo que hacen tus padres. Puedes no estarlo. No hay padres perfectos. Y a lo mejor hay alguien aquí que tiene algún padre o una madre que realmente les han hecho mucho daño, que no han sido buenos padres. Pero Dios nos llama a mantener un corazón libre de resentimiento, de rencor, de amargura, de desprecio y a perdonar si es necesario. Honrar no es aprobar el pecado o el abuso que otro pueda tener, pero tenemos que buscar el perdonar si es necesario en esta relación. Y hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice. Primer mandamiento con promesa. Y que nos vaya bien no quiere decir que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades, que todo nos va a ir bien, que no va a haber dolor en nuestra vida. No, no quiere decir eso. Que nos vaya bien quiere decir que Dios va a estar con nosotros, que vamos a tener esa paz, ese consuelo en las circunstancias en las que estemos, que vamos a tener ese bienestar espiritual porque vamos a gozar de Dios, ¿no?
de lo que Él tiene para nosotros. Tampoco significa, porque claro, dice, sí, de larga vida sobre la tierra. Tampoco significa que aquella persona que muere joven es porque haya deshonrado a sus padres. Cuidado con aplicar literalmente esto, ¿no? Pero sí que cuando los hijos obedecen y honran a los padres, seguramente se van a librar de muchos pecados, de muchas situaciones que pueden acortar su vida, ¿no? Que pueden ponerlos en peligro. Honrar a nuestros padres. Y por experiencia personal, valoramos más a nuestros padres cuando faltan. Y yo creo que todos los que aquí les falte el padre o la madre lo podrán decir, ¿no? Cuando somos niños idealizamos a nuestros padres, ¿no? Lo saben todo. Cuando somos adolescentes parece que los padres pues, ya no saben nada. Si tenéis padres de adolescentes, a mí muchas veces me han dicho, ¿pero qué dices tú? Tú no te enteras. Y sí, aquí se ríen, aquí se ríen. Cuando somos adultos jóvenes, cuando empezamos a ser adultos, vamos aprendiendo a valorar a los padres, ¿no? A veces discutimos con ellos, sobre todo cuando uno es padre o madre, valora más a los padres. Pero realmente los valoramos más cuando faltan. Yo en estos días he recordado muchos detalles, muchas cosas concretas de mi padre, ¿no? que había hecho por mí. Por ejemplo, he recordado que yo creo que fue un momento importante para mí. Cuando yo todavía no era creyente, mi padre me llevó a un concierto de Marcos Witt. Fuimos los dos solos, no sé, porque mi madre no vino, fuimos los dos, me llevó. Y ese concierto para mí fue muy especial, porque recuerdo que Marcos Witt hizo un llamado y yo salí, estaba muy emocionada y eso fue un inicio, ¿no? de mi conversión y muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, hay que valorar cuando todavía están. Y bueno, el pasaje sigue y habla de las relaciones de los padres hacia los hijos. Y dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A ver cómo lo entendemos esto. Porque Pablo no está diciendo que no se tenga que corregir a un hijo. Pablo está hablando de actitudes que pueden herir a nuestros hijos. ¿Qué sería lo que provoca ira? Pues quizá un autoritarismo sin amor, favoritismos entre los hijos, crítica o humillación al hijo, disciplina o castigos desproporcionados, falta de afecto. Esto puede provocar a ira a un hijo. Dios no llama a los padres a gobernar la familia con violencia emocional. La corrección bíblica debe restaurar, no destruir. Y lo repito esto, la corrección bíblica debe restaurar, no destruir. Poner límites a nuestros hijos, corregirlos o decirles que no, no es provocar a ira, aunque el hijo en ese momento se enfade y no lo entienda, porque se enfadará muchas veces cuando le digas que no. La diferencia está en cómo se hace la corrección, porque debe hacerse con justicia, con amor, con coherencia y con propósito de formar al otro, no de descargar el enfado que tenga uno. Criadlos en disciplina, dice el pasaje. Criar a un hijo es más que alimentarlo, que darle un techo y que darle vestido. Implica, claro, el cuidado físico sí, pero también implica la formación emocional, darle afecto, enseñarle a gestionar sus emociones, formación moral y de carácter, enseñarle responsabilidad, valores, honestidad, respeto, esfuerzo,
Y también implica educación y autonomía, ¿no? Enseñarles a que aprendan, a que en un momento dado puedan ser autónomos, prepararlos para tomar sus propias decisiones. No provocar a ira, criar con disciplina, límites y disciplina. Disciplina significa corregir, orientar y establecer límites. La disciplina bíblica no es maltrato. Hay una frase que me ha gustado mucho, que leí esta semana, que dice: un hogar sin disciplina produce desorden, pero la disciplina sin amor produce resentimiento. Firmeza, pero con amor. Y criar con amonestación del Señor. La meta no es criar hijos que tengan éxito en la vida, que está muy bien que tengan éxito en la vida, pero es formar hijos que conozcan a Dios y que lleguen a tener una relación con Dios. Esa es la meta. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué significa amonestación del Señor? Amonestación significa advertir, corregir, instruir o aconsejar con el propósito de guiar a alguien hacia lo correcto. No se entiende con reñir por reñir. Diríamos que es una corrección con una enseñanza. Eso es amonestar. Y el objetivo de amonestar es enseñar la palabra de Dios y corregir con principios bíblicos. Y para eso es importante ser ejemplo. Porque claro, si yo le digo a mi hijo que tiene que orar, pero nunca me ve que ore, si yo le digo a mi hijo que tiene que buscar a Dios, pero él ve que yo no lo busco, no puede percibir a Dios en mi casa, será muy complicado. Hoy Dios puede estar llamándonos quizás restaurar nuestra relación entre padres e hijos, a pedir perdón a lo mejor, si es necesario, o a volver a ser ejemplo, si eres padre o madre. Pensemos en esto. Y mostremos afecto a nuestros hijos, a nuestros padres. Yo creo que no le dije a mi padre tantas veces te quiero como en sus últimos 6 días que estuvo en la UCI. Y muchas veces damos por hecho muchas cosas y no expresamos y no demostramos, ¿no? Y es importante hacerlo, porque uno no sabe lo que va a pasar al día siguiente. Y os lo digo desde mi experiencia. Así que no lo voy a hacer ahora, lo iba a hacer, pero es que igual nos alargaríamos mucho. No os voy a decir que ahora abracéis a vuestro padre o a vuestra madre, porque esto sería, vamos, pero cuando salgáis de aquí o cuando acabe el culto, por favor, dale un abrazo a tu hijo, dale un abrazo a tu madre, dale un abrazo a tu padre. Y sigue el pasaje, no se queda aquí. Y ahora vamos a ver otro tipo de relaciones. Aquí habla de siervos y esclavos, de siervos y de amos, pero vamos a contextualizarlo, ¿no? Y vamos a llevarlo al trabajo. Y dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La verdad es que vivimos en una sociedad donde el esfuerzo se valora muy poco.
que a veces se hace lo mínimo para cubrir el expediente, ¿no? Pues con esto ya está. Y que solo actúa bien delante de los demás, para aparentar. Pero eso no es lo que Dios espera de nosotros. Me explicaba mi marido que cuando él llegó a Cataluña con 14 años, él era el único inmigrante del instituto. Y le llamó mucho la atención porque aquí el más popular era el que suspendía más. Y él venía de una cultura donde se valoraba al que más estudiaba, lo que lo llamaban el capo. Aquí se le llamaba empollón y además en tono despectivo. Es decir, que hacer las cosas con excelencia parece que no está bien valorado. Y aquí, en estas relaciones, volvemos a ver el concepto de obediencia. Obediencia con temor y temblor. Y no significa con miedo, significa con respeto y responsabilidad. Con sencillez de corazón, con un corazón sincero y honesto. No sirviendo al ojo, no haciendo las cosas solo cuando los otros te ven. Como siervos de Dios, esta es la idea. Hagas lo que hagas, hazlo para Cristo, hazlo para Dios. De buena voluntad, de buena gana, sin quejarse. Normalmente hay mucha queja en nuestra sociedad. Siempre nos quejamos. Y recompensa en el Señor. A lo mejor no tienes un trabajo que te guste, ¿no? La necesidad a veces hace que trabajemos en cosas que no disfrutamos y que no nos gustan. A lo mejor no te sientes valorado en tu trabajo, sientes que nadie ve lo que haces, pero sabes, Dios sí que lo ve. Y Dios recompensa la fidelidad y la obediencia. La manera en la que trabajas revela tu carácter, tu integridad y tu relación con Dios. Y la Biblia enseña no solo cómo obedecer, si eres un trabajador, sino también cómo mandar, si eres jefe. Aquí hay para todos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Dios no solo ve al que sirve, también ve al que manda, al que dirige. Así que vamos a ver qué se espera de un jefe o de un líder. El jefe debe tratar a sus trabajadores con justicia, con respeto y consideración. Dios no aprueba el abuso de poder. Una persona, nadie, debe ser ni humillada, ni manipulada, ni explotada. Dios no quiere eso. El liderazgo bíblico no es dominio egoísta, es responsabilidad delante de Dios. Y el modelo lo tenemos en Jesús. Enseñó un liderazgo muy diferente, ¿verdad? Jesús enseñó que el mayor debe servir. Que autoridad no significa superioridad, significa responsabilidad. Dice, dejando las amenazas. A lo mejor hay personas que intentan mandar y dirigir amenazando a otros, ¿no? Gritando, manipulando, controlando por miedo, ¿no? Infundiendo miedo a los demás. Una autoridad sana corrige sin destruir, sin amenazas, porque las amenazas al final lo que provocan son heridas en las relaciones, producen resentimientos y temor y heridas en las relaciones. Sin embargo, el amor y la justicia producen respeto verdadero. Cristo corrige, si seguimos su ejemplo, pero también restaura. Habla verdad
pero con amor. Si tú eres un jefe, seguramente tendrás que corregir a tus trabajadores, pero con amor. Y dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Nadie aquí es una autoridad absoluta, porque todos estamos bajo la autoridad de Dios. Es decir, que el jefe tiene un jefe, que es Dios. El líder tiene un señor y el que dirige también tendrá que rendir cuentas. Y para Dios no hay acepción de personas. A Dios no le importa lo más mínimo tu dinero, tu cargo, los másteres que tengas, los títulos, todos los bienes que tú tengas. A Dios eso no le importa. Delante de Dios no hay rico ni pobre, no hay líder ni siervo, todos somos iguales. Y Dios busca líderes que reflejen el carácter de Dios. Y si eres trabajador hoy, pues Dios te puede llamar a recuperar la excelencia en tu trabajo, a servir con integridad cuando nadie te ve también, y recordar que todo lo hacemos para Dios. Y si tú eres jefe, a lo mejor Dios te puede llamar hoy a cambiar tu manera de dirigir, a pedir perdón. Qué raro, ¿no?, que un jefe pida perdón, pero ¿por qué no? Pedir perdón si has abusado de tu autoridad. A restaurar relaciones, a lo mejor. Y aprender a liderar como Jesús. Y ya no me voy a alargar más. Tengo algunas conclusiones para recordar. Para los hijos pequeños y jóvenes, obediencia y honra. Hijos adultos, honra. Para los padres, no provocar a ira, criar en disciplina y amonestación del Señor. Para los trabajadores, obediencia y trabajar para Dios. Para los jefes, tratar con respeto y dignidad, responsabilidad delante de Dios y ejemplo de Jesús como líder. Cosas muy simples para recordar. Y he preparado algunas preguntas para que en los grupos podamos comentar. La primera sería, ¿cómo fue o cómo es tu experiencia con la autoridad de tus padres? A ver, ¿obedeces, honras? ¿Cómo lo llevamos esto? Segunda pregunta, como adulto, ¿cómo puedes honrar a tus padres, aunque no siempre estés de acuerdo con ellos? Si eres padre o madre, ¿hay algo en tu manera de corregir que necesite cambiar? ¿Tu ética de trabajo refleja tu fe? ¿En qué áreas sí y en qué no, si es el caso? Y por último, si tienes personas a tu cargo, ¿ejerces autoridad con justicia y respeto? Pues con esto os dejo, con estos 9 versículos de Efesios, y que Dios os bendiga hoy y todos los días. ¡Ay! Me he dejado una cosita. Para padres, hay 2 libros que os recomiendo. Límites para nuestros hijos. Esto es más bien cuando son pequeños, adolescentes, pero para mayores ya no. Este para mayores,
Bueno, hijos grandes. ¿Cómo lograr vínculos sanos mientras se independizan? Pues estos 2 libros para padres están muy bien. Ahora ya sí, Miguel.